dedicado obviamente a esta temática en el contexto también del Día Mundial de la Obesidad, porque la mala alimentación nos genera otros problemas. De todas maneras, nosotros queremos hoy día comentar en detalle lo que es la cirrosis hepática y cuál es la relación que tiene también con una mala dieta. No solamente con la, digamos, por ejemplo, mala alimentación o la cantidad, por ejemplo, de cosas negativas que uno se va metiendo al cuerpo, sino que también tiene relación a una mala dieta. Es por eso que hoy está con nosotros Violeta Rivas, quien es gastroenteróloga y hepatóloga del Hospital Guillermo Gran Benavente, a quien bienvenimos hoy día en la mañana para que nos cuente detalles, ¿verdad?, de cómo poder cuidar justamente nuestra alimentación y la directa relación que tiene, ¿cierto?, estos malos hábitos con lo que podría llegar a ser una cirrosis hepática. Bienvenida, muchas doctora, gracias. Es un gusto que pueda estar con nosotros aquí hoy día hablando de un tema que es tan trascendental, sobre todo en esta llegada de marzo, donde muchas veces la gente en vacaciones tiende a comer, ¿cierto?, un poquito negativo de lo que debería ser una buena nutrición. Exactamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que es muy importante tener esta instancia de educación a la población y de que hablemos de estos temas en televisión. Y efectivamente, como tú decías, la cirrosis hepática, en términos generales, la cirrosis hepática es un estadio final avanzado de una fibrosis que se produce por una inflamación crónica. Y esa inflamación crónica tiene muchas causas. Tiene como causas virus, enfermedades metabólicas más raras, enfermedades autoinmunes, el alcohol y también una de las causas más importantes hoy en día de cirrosis hepática es la enfermedad metabólica por hígado graso. Y ahí es donde, bien dices tú, es donde entra todo este tema de la mala alimentación, la falta de ejercicio, el sedentarismo y la descompensación de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, que junto con factores genéticos generan una acumulación anormal de grasa en el hígado. Y esa grasa se inflama durante mucho tiempo y genera con los años la posibilidad de tener cirrosis hepática. Doc, antes de entrar de lleno con los síntomas de la cirrosis, hablar de lo fundamental que es el hígado. ¿Cuál es el rol que cumple nuestro organismo? Porque yo creo que muchas y muchos han escuchado, no sé, sobre todo para las fiestas patrias, empanadas fritas, exceso de alcohol. Oye, me duele un costado, ¿será el hígado? Sí. Amanecer con los ojos un poquito amarillentos. Cuéntanos un poquito cuál es el rol que cumple en nuestro organismo y además lo que significa que empieza a fallar y qué proyecciones hay en torno a eso. Claro, el hígado es un órgano muy noble, como siempre, lo conversamos entre hepatólogos. Es un órgano que está a cargo de múltiples funciones en el organismo. Está a cargo de la detoxificación de muchas sustancias, de limpiar, por así decir, la sangre de muchos tóxicos y cosas que se acumulan en el cuerpo y que pueden llegar a ser nocivas. Está a cargo de la coagulación, del metabolismo, tiene también a cargo reservas en el fondo de glucosa, etcétera. En el fondo es un órgano vital para para la vida, para el organismo, y si empieza a fallar, efectivamente, cuando ya se manifiesta el fallo hepático, es cuando le queda muy poquitito, o sea, el hígado aguanta mucho tiempo sin síntomas, en forma asintomática, para que empiece a dar síntomas como la cirrosis hepática como tal, en el fondo. Además de eso, el hígado en conjunto con otros órganos, si falla, también empieza a fallar otros órganos como el riñón, como el corazón, etcétera. Entonces está todo más o menos interrelacionado. ¿Podríamos también hoy día conversar sobre los principales síntomas que nosotros podríamos detectar en algún familiar o en nosotros mismos en caso de que podamos estar presentando quizás algunas líneas que tienen directa relación con la cirrosis? Lamentablemente, los síntomas precoces de la enfermedad son muy poco notorios. El hígado no da síntomas hasta que ya está cirrótico o con complicaciones de la cirrosis. Pero lo que podemos hacer para tener un approach, o sea, una visión más al principio de la enfermedad, son exámenes de sangre de laboratorio, una ecografía abdominal y otro tipo de exámenes como un escáner, etcétera, que nos pueden orientar a tener una evaluación del hígado y ver
cambios de la arquitectura hepática o alteraciones de las pruebas hepáticas, ya aumento de las transaminasas, de la bilirrubina, etc. Pero en general el hígado no da síntomas en forma precoz, lamentablemente. Entonces, por eso es tan importante la prevención de las patologías que pueden llevar a la cirrosis hepática. ¿Y cómo es la prevención? Teniendo una dieta adecuada, no subiendo de peso, haciendo ejercicio, sobre todo ejercicio de fuerza y resistencia, disminuyendo el consumo de alcohol, etcétera. Podemos hablar mucho de más prevención con respecto a eso. ¿Qué hay respecto a lo genético? Siempre hablamos que hay enfermedades que están ligadas netamente a lo que pasa con nuestras familias y también qué pasa, por ejemplo, con ciertos medicamentos. Sí. Muchas veces uno escucha, no, hay medicamentos sobre todo relacionados a alguna enfermedad en particular que dañan el hígado. Se habla también del paracetamol en exceso. ¿Qué pasa con lo genético y qué pasa también con el área de la salud o los mismos medicamentos que nos pueden fallar? ¿Podríamos llegar a una cirrosis debido a un consumo, por ejemplo, desmedido de paracetamol o de otros medicamentos sin prescripción médica? Sí y no. Hay dos tipos de medicamentos, pero hablando primero sobre las causas genéticas, existen causas genéticas, pero son causas muy raras de cirrosis hepática. Hay enfermedades metabólicas, de acúmulo de sustancias como la hemocromatosis, el déficit de alfa-1 antitripsina, que tienen un carácter genético. Y también hay enfermedades autoinmunes que pueden relacionarse con antecedentes familiares, pero son principalmente alteraciones de la inmunidad. La hepatitis autoinmune y otras hepatopatías autoinmunes pueden generar cirrosis hepática a largo plazo. Y con respecto a los fármacos, hay un mito con respecto al paracetamol. El paracetamol es un fármaco que es ampliamente usado por todos nosotros, pero no es nocivo en forma acumulativa. Solamente es nocivo cuando se pasa un límite que son 8 gramos de paracetamol en adultos. En el fondo son como 16 comprimidos. Sí. Si se toman en forma abrupta, mucho más de eso, más de 8 gramos de una vez. Que me dolía tanto la cabeza que tomé. Claro, eso no suele pasar en el fondo, pero cuando es una dosis dependiente el daño que produce el paracetamol. Y generalmente eso es con fines suicidas, principalmente, que no es la principal causa acá en Chile, pero en otros lugares del mundo, en Inglaterra, en Estados Unidos, una de las principales causas de toxicidad por paracetamol, por acetaminofeno, es el suicidio. Otros fármacos sí pueden alterar el hígado, y esa es una reacción idiosincrática. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier fármaco es potencialmente hepatotóxico, ¿ya? Y ahí es un poco azaroso, es un poco mala suerte nomás. Un fármaco prescrito o tomado sin precaución, sin prescripción médica o con prescripción médica puede generar hepatotoxicidad. Hay un registro latinoamericano del cual soy parte, de daño hepático inducido por drogas, y dentro de los fármacos más que inducen daño hepático en Latinoamérica está el diclofenaco, por ejemplo, el amoxiclavulánico, que es un antibiótico, pero pueden ser muchos, ¿ya? Y eso es azaroso, lamentablemente, y no es dosis dependiente como el paracetamol. Queríamos también hablar, porque hoy día no podemos dejar de mencionar que es el Día Mundial contra la Obesidad. ¿Qué relación también tiene la obesidad, sobre todo en un país donde hay gran porcentaje de la población que tendría, ¿cierto?, obesidad? ¿Cuál es la conexión que tiene, ¿cierto?, un problema como este con los daños hepáticos que pudiésemos tener también sostenidamente en el tiempo? Mucha relación, lamentablemente. Los pacientes, hoy en día, existe el daño hepático inducido en el fondo por grasa. Ya está la hepatitis grasa no alcohólica, antes se llamaba así, pero hoy en día se sabe que es un problema metabólico. Es la representación metabólica hepática lo que genera esta cirrosis hepática, y la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo
Y todas las enfermedades asociadas a la obesidad, como la diabetes, el colesterol, la hipertensión, tienen un efecto nocivo muy importante en el hígado. El hígado graso metabólico está como calculado como el 20 a 30% de la población chilena puede llegar a tener algún tipo de hígado graso, ¿ya? Algún nivel de hígado graso. Y ese hígado graso con el tiempo se va inflamando, en términos simples de explicar. Y esa inflamación crónica genera fibrosis y esa fibrosis va avanzando hasta generar la cirrosis hepática. Y hoy en día la obesidad es una de las principales causas de hígado graso y como tal es una de las principales causas de cirrosis y de trasplante hepático. ¿Y eso es reversible, esa acumulación? Sí, esa es la buena noticia. Hasta cierto grado sí es reversible. Hasta cierto grado podemos revertirlo con una buena alimentación, con baja de peso y con ejercicio físico. El sedentarismo va en contra de todas estas enfermedades y el ejercicio físico es como una pastilla, por así decirlo, para poder eliminar esta grasa visceral, ¿ya? Pero sí, es una pandemia. Hoy en día nosotros vemos mucho más pacientes cirróticos por hígado graso metabólico que por alcohol. Antes es un mito muy grande que me gustaría desmentir también. O sea, la cirrosis hepática no es sinónimo de alcoholismo, ¿ya? Cuando hablamos de cirrosis, los pacientes tienen mucha vergüenza de repente porque me dicen, doctora, yo tengo el diagnóstico de cirrosis, pero yo nunca he tomado en mi vida. Entonces yo les explico que en verdad eso es un mito, es en parte también ignorancia y las causas son muchas y dentro de esas la más importante, yo diría, con el alcohol es el hígado graso metabólico secundario a la obesidad, principalmente. Dentro de ir desmitificando esto, ¿el hígado se regenera? ¿Qué pasa? Llega un momento, escuchamos trasplante de hígado, pero es una parte, es completo cuando llegamos a esa magnitud, pero ¿qué hay de cierto de que se va regenerando? Un hígado sano, que no está cirrótico o que no tiene una fibrosis avanzada. Cirrosis es como cicatriz, en el fondo el hígado se cicatriza, pierde la arquitectura normal de un órgano. Cuando no está cicatrizado o muy fibrosado, sí tiene capacidad de regenerarse, ¿ya? Esa regeneración puede ser más o menos según el estado de salud general del cuerpo, las enfermedades asociadas, etcétera. Pero con respecto al trasplante, por ejemplo, existe el trasplante hepático donante vivo, en que se extrae un pedacito de un donante, un familiar relacionado, y que ese hígado en el fondo se pone en el receptor y sí, se regenera un poco y puede lograr cumplir toda la función y tener una vida normal. En el caso de tener efectivamente la cirrosis hepática, ¿cuáles son los conductos regulares a seguir? ¿En qué momento debemos de hacer algunos tratamientos que no tengan directa relación, por ejemplo, con este trasplante? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cuál es la decisión que hay que tomar al, obviamente, reconocer una enfermedad como esta? Los pacientes cirróticos, bueno, primero tienen que acudir al gastroenterólogo o al hepatólogo para continuar controles cada 6 meses o según regularmente, según lo que en el estado que estén, hacer exámenes de sangre, de imágenes, endoscopía digestiva, porque dentro de las complicaciones de la cirrosis hepática está una entidad que se llama hipertensión portal, y esa hipertensión portal genera muchas complicaciones como ascitis, que es la acumulación de líquido en el abdomen, producto de la hipertensión que se genera ahí, de la hipertensión portal. También se generan colaterales, y dentro de esas colaterales, como son vasitos sanguíneos que tratan de subir en el fondo porque no pueden pasar por el hígado, porque el hígado está duro, entonces se empiezan a formar varices en el esófago. Por eso es tan importante hacer una endoscopía como de prevención en el fondo para poder diagnosticar eso y dejar un tratamiento. Es muy importante la nutrición, y esto es algo que muchas veces a algunos médicos generales o a algunos colegas se les olvida.
la nutrición del cirrótico es muy importante. No dejar de comer proteínas, no dejar de comer en forma balanceada. La sarcopenia, en el fondo la pérdida de masa muscular en los cirróticos es muy grave, ¿ya? Y también es importante recalcarlo. Las vacunas, las inmunizaciones, vacunarse de influenza, neumonía, virus A y B, que son los que tienen vacuna. Eso es importante también. Y el control regular de la alimentación, no subir de peso, mantenerse activo, etcétera. Yo creo que eso en global es lo que tiene que hacer el cirrótico. Oye, súper importante ahí también ir aclarando, vamos a estar con más especialistas más adelante en torno a la nutrición precisamente, que es lo que podemos ir adelantándonos en torno a prevenir este tipo de enfermedad, pero me gustaría también saber si hay estadísticas en torno a hombres o mujeres, porque yo creo que si nosotros hablamos, uno dice, los hombres comen mal, se preocupan quizás menos que las mujeres. ¿Hay alguna estadística que nos diga quizás, no sé, hay hombres que tienen más cirrosis que mujeres, cierto grupo etario? Porque, claro, uno empieza a hablar de estas enfermedades y cada vez, o por lo menos nos vamos sorprendiendo acá, que las personas más jóvenes están teniendo estas enfermedades. ¿Qué estadísticas tenemos, no sé si nacionales, pero a nivel internacional en torno a esto? En general, la cirrosis es una enfermedad que, bueno, afecta a ambos sexos, pero es más prevalente en hombres. En Chile es más prevalente en hombres por el consumo de alcohol principalmente, pero también por la enfermedad metabólica por hígado graso. Las mujeres suelen tener cirrosis por otras causas, o sea, también por alcohol, por enfermedad metabólica por hígado graso, pero ahí predominan las causas autoinmunes de cirrosis, por ejemplo. Son más frecuentes en mujeres. Y como es una patología que necesita tiempo para desarrollarse por esta historia natural que les contaba de la evolución natural de la inflamación, fibrosis, etcétera, es más frecuente en pacientes adultos mayores. Esa es la población que uno ve, pero lamentablemente también la hemos visto o se ve más frecuente en pacientes de 40, 50 años porque de chiquititos han tenido una mala nutrición o tienen enfermedades hereditarias, etcétera. Pero en el grueso es más frecuente en hombres y a edades mayores de 50 años, 60 años. Doctora, si podemos repasar, señor director, unas imágenes de esquemas de la importancia de lo que es, obviamente, el hígado para nuestro organismo. Ahí tenemos, por ejemplo, saber que es uno de los órganos más importantes del ser humano, ¿no? Se encarga de metabolizar, se encarga de las proteínas, se encarga de la bilis. Cuéntanos un poquito también sobre las diversas características que cumple justamente el rol del hígado en nuestro cuerpo. Claro, o sea, sirve para metabolizar un montón de sustancias que pueden ser dañinas para el cuerpo, desintoxica, detoxifica todas las sustancias que pueden acumularse, por ejemplo, en el cerebro y generar encefalopatía hepática, la producción de proteínas que son vitales para el cuerpo, todas principalmente, las de la coagulación, las de la albúmina, las de la nutrición, etcétera. Es encargada de la producción de bilis, ¿ya? Y la bilis se elimina a través de la vía biliar, que son canalículos chiquititos que están dentro del hígado. También tiene depósitos que nos protegen, por ejemplo, en caso de que tengamos una hipoglicemia, hay reservas de glucógeno que pueden ayudarnos a inmediatamente como salir de esa patología. En general es un órgano que tiene, yo diría, la mayor cantidad de funciones en el cuerpo. Y bueno, y por eso soy hepatóloga. Y por eso hay que cuidarlo. Y por eso hay que cuidarlo. Dejemos un mensaje a todas y a todos quienes nos están viendo precisamente eso, de ser responsables, de cuidarnos, como nos señalaba, que no presenta síntomas en primera instancia. Entonces, por lo mismo, dejar ahí la cámara número 1, estoy ahí para que deje el mensaje. La mejor forma de cuidar el hígado es teniendo una buena nutrición, consumiendo una dieta mediterránea, por decirlo, comiendo sano, no ultraprocesados, no tomando fármacos que están de más en el fondo, teniendo una actividad física importante. Y quiero decir algo que está súper de moda también, que me gustaría aclarar: no existen los detox hepáticos.
no existe nada que detoxifique el hígado se detoxifica y se limpia solo, ¿ya? Y la mejor forma de cuidarlo es teniendo una nutrición balanceada, comer sano y hacer ejercicio. Eso es lo principal. Consejos importantes entonces donde nuestro día de salud va justamente de la mano al cuidado del hígado, así que agradecerte la posibilidad, doctora, de que hoy día pueda estar con nosotros. Un gran saludo a toda la gente del Hospital Guillermo Gran Benavente por toda la labor que realizan, ¿cierto?, desde allá. Muchas gracias. Que sea un excelente 2024.